Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. El fuego es algo intrínseco a las poblaciones de Asturias, también de Galicia, también de Cantabria. ¿Por qué le pegan fuego al monte? Entender por qué le pegan fuego al monte nos va a ayudar a prevenir muchos incendios. Pero a prevenir incendios, que no es lo mismo incendio que fuego. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. Y estamos en el programa 52 del martes 5 de mayo de 2020 con el patrocinio de GeoInnova, la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. En el programa de hoy hablamos de sociología, de la sociología que hay detrás de un incendio o de por qué le pegan fuego al monte, con Javier Jiménez, Caballero de Rodas. Pero antes, Enoc, antes de darle paso al invitado, ¿qué tal tu semana? Muy bien, pues llena de podcast, como siempre, como las últimas semanas. Este sábado sábado y domingo tuvimos Enciérrate con la Ciencia y el próximo fin de semana es el último fin de semana, así que el que quiera ya son los últimos cartuchos. Y otro podcast muy chulo que tuvimos el sábado por la mañana, que era sobre fauna y confinamiento. Se lo recomiendo a todo el mundo. Estuvo súper chulo. Está ahí en Podcastidae, podéis encontrarlo. ¿Y tú qué tal? Pues yo, aunque he hecho un montón de cosas, voy a comentar dos cosas muy rápidas. La primera, que he estado preparando, o sea, me he dedicado a preparar presupuestos, otras muchas cosas, y a lo mejor no ha sido el principal tiempo, pero uno muy chulo de divulgación, a ver si saliera, con una mega empresa que ya lo hemos lanzado el presupuesto, a ver si saliera, porque de divulgación de polinizadores, de artrópodos, en un ecosistema peculiar. Y otro de un podcast, preparando un podcast que si sale, no, bueno, tú lo sabes, no podemos decir nada, pero de divulgación top, con mejores investigadores de España en... bueno, no voy a decir en qué, pero ojalá que salga, que va a estar súper chulo. Y nada, esa ha sido básicamente mi semana. Bueno, luego desarrollo web y estas cosas que hago siempre. Pues voy a darle paso ya al invitado, ¿no? Venga, vamos allá. Bueno, pues hoy tenemos a Javier Jiménez, Caballero de Rodas, que es jefe de los agentes forestales en la comarca de Llanes, en Asturias. Ha sido guarda forestal, bombero forestal, miembro de brigadas de investigación de incendios forestales en el Principado de Asturias. Vamos, una persona que conoce el fuego en Asturias mejor que nadie, podría decir. Buenas, Javier, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bien, muy buenas. Aquí sentado cómodamente esperando a ver qué me preguntáis. ¿Qué me he dejado de tu presentación? ¿Te dedicas a todo esto y has hecho todo eso, no? Sí, correcto. A ver, yo empecé a trabajar, digamos, mi primera experiencia con el monte desde el punto de vista forestal fue un poco anecdótico, o un poco de por casualidad. Al trabajar de peón forestal, pues fíjate, sería de ello 17 años, pues fue en el año 78. Y desde entonces, Ostras, pues ¿no? Pues ahora, como te vamos a preguntar eso, ahora no lo cuentas y ya nos explayamos un poquito más ahí, porque es tontería repetir dos veces lo mismo. Así que ahora te preguntamos ahí por la trayectoria desde el principio. Vamos con el empleo, ¿no? Venga, vamos allá. Y lo primero, como siempre, hablar de empleo. La página de empleo www.trabajaenmedioambiente.com, la página donde mi compañero Enoc tiene un montón de ofertas de empleo para la gente que se dedica al medio ambiente. ¿Cuántas hay, Enoc? Pues está la cosa que le está costando levantar el vuelo. Esto del coronavirus está afectando mucho a las empresas y aunque sí que hay nuevas ofertas de empleo, ahora no llega a las 90, pero claro, está ahí la cosa que no se sabe cómo vamos a hacer. Ya sabéis que están todas disponibles, que al menos una vez a la semana las revisamos. ¿Y destacamos algo, no? ¿O destacamos que...? Sí, voy a destacar una cosa que me ha llamado la atención y es que hay bastantes ofertas en las que se pide formación profesional, que no se piden licenciaturas, ni grados, ni ese tipo de trabajo, sino que, bueno, yo creo que está también interesante, es un tipo de formación muy válida y que está muy bien. Bueno, y ahora la pregunta, venga, pregúntale que hemos cortado a Javier, pues pregúntale ahora. A ver, ya. Javier, que ya has contado que a los 17 la primera experiencia fue de peón forestal, ¿y era tu idea o fue de rebote o cómo fue la cosa? Bueno, esto sí que fue un poco de rebote. Me ofrecieron trabajar, en verano
de peón forestal en el inventario forestal, que antes llevaba el Icona, y pues yo jugaba al rugby, un compañero de mi equipo, su padre era ingeniero de montes y nos ofreció que si queríamos trabajar en verano en el valle de Gistaín, en Huesca. Estos inventarios que se hacían cada 2 años o cada 4 años, ¿no? Cada 5 se hacían. Cada 5, vale. Cada 5 años, sí. Y nada, y fuimos para allá, y yo la verdad que de aquella pues no se me había ocurrido. Sí me gustaba el monte, me gustaba digamos la naturaleza o tal, pero nunca fui simplemente porque me pareció una buena idea. Y la verdad que eso sí cambió, fue una experiencia enorme, además fue en plan, acordaros de aquel famoso pueblo que se hizo la primera caravana de mujeres hace un montón de años, no sé si se ¡Ostras! Esto fue anterior, y claro, yo pasé allí un verano inolvidable, y eso pues me hizo conocer el mundo forestal, me hizo conocer algo que yo desde luego nunca me había planteado profesionalmente, y como andaba un poco perdidillo de qué es lo que quería hacer realmente, dije, bueno, pues vamos a tirar por aquí, ¿no? Voy a tirar por aquí. Para ser capataz forestal, de capataz de inventario, había que estudiar, sacarse un título que era capataz forestal en unas escuelas que dependían del Ministerio de Agricultura, y no me lo pensé 2 veces. Cuando llegó el otoño eché la solicitud y allí me presenté. Y así fue como empecé. Y a partir de ahí, ¿cómo siguió? ¿Qué hiciste? ¿Qué decidiste seguir haciendo? Bueno, pues fíjate, fue curioso porque estas escuelas había capataces de 1 año y capataces de 2 años, que es decir, titulaciones que te daban en un curso y otras en 2. La de forestal era de 2. Y esto era en Villaviciosa de Odón, en Madrid, que fue la primera escuela de ingenieros de montes que hubo en España, que se creó allí pues a finales del siglo XIX. Y entonces, bueno, pues yo eché la solicitud, me presenté y bueno, había una parte práctica que para los que éramos urbanitas era nefasta. Bueno, me mandaron a hacer un caballón y para mí de aquella un caballón era un caballo grande. Te dieron la azada y tú dijiste, ¿qué es esto? Si yo buscaba una cuadra, pues digo, una azada, esto no cuadra. Yo empecé a pegar ahí, bueno, nada. Entonces saqué plaza, pero no para poder entrar de forestal, que había más demanda, sino para capataz de jardinería. Y dije, bueno, pues venga, pues jardinería. Hice los 2 cursos de capataz de jardinería. Me gustó mucho porque realmente esas escuelas, luego si queréis lo comentamos un poco, pero eran estas que llevaba el ministerio estaban dotadas muy bien, sobre todo de medios, tenían todos los medios de lo que era el servicio de Madrid de forestal, el servicio de jardinería, todos los viveros de lo que era la Diputación, o sea, en fin, teníamos un montón de y buenos profesores, teníamos profesores que eran investigadores de línea, en fin, la verdad que estaba muy bien. Qué bueno. Solo deciros que para jardinería, el examen final de botánica, de reconocimiento de plantas, teníamos un visu de 242 especies. ¡Ostras! Ese no, especies. Ese no lo paso yo ni queriendo. Se aprendía un montón. Y bueno, pues yo descubrí que no todos los árboles eran iguales, porque hasta aquella yo no distinguía un chopo de un chopo de un pino, o sea, ni idea. Pero ese mundo sí que me gustó muchísimo. Y bueno, pues dije, pues nada, pues jardinero. Yo de aquella vivía en Pozuelo, que no es el Pozuelo de ahora, era un Pozuelo diferente. Digo, pues me dedicaré a la jardinería. Y en esto, como las plazas de guardia forestales se necesitaban muchas, porque fue un cuerpo que se creó y se creó a la vez y entró la gente de unas generaciones muy, muy similares, también las jubilaciones eran masivas. Claro. Entonces salieron muchísimas plazas durante unos años, hasta el año 82, desde mediados de los 70 hasta el año 82, 85, salieron plazas, 86, 80, hasta el año 85, si digo bien, salieron muchas plazas, a veces ni se cubrían. Entonces lo que hicieron fue, a los capataces que éramos de 2 años, nos dieron la oportunidad de que si pasábamos un examen, en un curso de 6 meses podíamos transformar la especialidad que teníamos en la forestal. Yo me presenté a Talavera de la Reina, anda, mira, a Navalmoral de la Mata, y que era donde habían solicitado, donde se iba a hacer el curso puente. Lo aprobé, ese sí que lo aprobé, no me preguntaron lo que era un caballón. Ahora ya lo sabía, pero no me lo preguntaron. Y la verdad es que estuvo muy bien ese curso puente, porque el director de la escuela era un ingeniero de montes, que había recalado allí en esa escuela de director, no me digáis por qué. Y la escuela era de jefe de explotación, o sea, lo que es hoy capataz agrícola, lo que era antes el capataz agrícola, ¿vale? Y entonces cuando pudo
coger el curso puente y tener ahí a 22 personas que éramos para hacerlo a estudiar forestales, se volcó de una forma que aprendimos la de Dios con él. La verdad que fueron 6 meses muy interesantes y que aprendimos un montón, tuvimos muchísima suerte, la verdad. Y luego en 6 meses lo que hubieran sido 2 años no estaba nada mal. No, bueno, ten en cuenta que ya habíamos estudiado los 2 años de jardinería, entonces, bueno, había... Las bases ya las tenías. Claro, hay muchas materias que son comunes. De hecho, en forestales había menos reconocimiento de plantas que en jardinería, ¿eh? O sea, había el tema de la asignatura de incendios, cinegética y eso, en jardinería no teníamos. Bueno, sí, de jardinería, cinegética sí, pero incendios no, aquí sí teníamos. Y este hombre se volcó sobre todo, le encantaba, como buen ingeniero, le encantaba la trigonometría, topografía, todo eso, se volcó mucho en eso. Y la verdad que fueron 6 meses muy bonitos. Fue a acabar y se convocó las últimas oposiciones que sacó el Ministerio de Agricultura, que eran los agentes forestales del Estado, que antes solo había agentes forestales del Estado y los guardas forestales del ICONA. Para ser agente forestal del Estado necesitabas el título de capataz forestal, si presentabas por el ICONA no. Y esas fueron las últimas, porque ya yo las saqué en el año 85, y como sabéis ya las comunidades autónomas, algunas ya tenían sus estatutos, estaban reconocidas. Y cogieron sus competencias, claro. Y cogieron sus competencias. De hecho, curiosamente, yo saqué buen número y había pedido de primera comunidad, bueno, como autónoma había pedido Cantabria, porque yo tenía un amigo que conocí en la escuela en Madrid, que estaba trabajando en el Valle de Liébana, en Vega de Liébana, en Potes. ¡Oh, qué bonito! Cantabria. Y entonces yo quería irme donde estaba él. Y fijaros que de aquella Cantabria no quiso a nadie que no fuera cántabro. Porque los agentes forestales, aunque nos mandaba el ministerio allí, si la comunidad autónoma, como no eran sus funcionarios, si no quería, te cogía. Entonces Cantabria, de aquella, curiosamente, y que es así, lo digo y la gente se sorprende, pero fue así, no quiso a nadie que no fuera de Cantabria. El segundo sitio que había puesto era Asturias. Asturias siempre ha sido mucho más abierta para esto y allí fuimos un montón. De Madrid, de Cáceres, de Extremadura. Y desde entonces en Asturias, ¿no? Y desde entonces en Asturias, sí. Yo, de hecho, pedí una plaza que era la que estaba más cercana al límite con Cantabria, cerca de Peñamellera Alta, que está cerca de Panes, el desfiladero de la Armida, que es lo que te conduce a Liébana. Es como si fuera el valle de antes del valle de Potes, de Liébana, ¿no? Exactamente, baja al río, lo que sería el valle del Cares, ¿no? El desfiladero del Cares, que va hasta el río Deva, que es el que viene de la Armida, y se juntan justo en Panes. Y entonces yo estaba en Ayes, que era Peñamellera Alta, un poco más arriba, y allí estuve un tiempo. Luego ya salieron las plazas, pedí Cangas y Onís, porque la de Ayes no salió, y de Cangas y Onís llevo desde febrero del 86. Pues muy bien. ¿Y cómo se traduce esto de... O sea, desde jardinería estamos hablando del plan forestal, ¿y cómo se convierte esto en incendios? Bueno, pues... ¿Es propio del trabajo o es...? Sí, a ver, sí es propio. Tener en cuenta que los agentes forestales, lo que eran guardas forestales antiguamente, o luego pasaron a ser agentes forestales, siempre tuvieron las competencias directas de extinción a pie de fuego en toda España. Éramos, digamos, lo que se llamaría ahora, por ejemplo, cuando van los bomberos, otro cuerpo, lo que se llama jefe de extinción o responsable de extinción, era la guardería. Entonces, sí, eso era uno de los principales trabajos nuestros, eran los incendios. Y Enoc, una de las cosas que no hemos comentado todavía en el programa, se me olvida en la presentación decirlo, es que Javier, aparte de ser capataz de jardinería, capataz de forestal, actualmente es sociólogo, ¿no? Con la carrera de sociología y un montón de máster relacionados con la sociología, ¿no? ¿Cómo sin entrar en lo que vamos a entrar después en la sociología, que entra un incendio, pero tú estabas en el campo, en el monte, ¿cómo te da al final por decir, mira, tú has hecho la carrera un poco inversa, ¿no? Has empezado a trabajar, te has dado cuenta que necesitabas o que te apetecía coger una formación más profunda en un tema, y fue entonces cuando te metiste a hacer una carrera, ¿no? Sí, correcto, la verdad es que sí. Bueno, yo así un poco aunque no venga a cuento, pero sí que es verdad que quizás esto esté un poco relacionado en que, bueno, yo vengo de una familia que tradicionalmente desde muy antiguo, por parte de mi padre han sido militares, por parte de mi madre ingenieros. Y a mí desde muy pequeño se me está preguntando siempre, ¿qué vas a ser de mayor? ¿Militar o ingeniero? Pero eso prácticamente desde que aprendí a hablar.
Fíjate, y eso era una pregunta continua, era una presión casi familiar. De hecho, mi hermano el mayor empezó a estudiar ingeniero de caminos porque mi abuelo materno era ingeniero de caminos y su bisabuelo también lo había hecho. Ahí no había discusión. Entonces a mí siempre me preguntaban eso. Y fíjate, si era pequeño, que la primera vez que me preguntó mi abuela, bueno, mi bisabuela y mis tías abuelas y mis tías, que quiero ser de mayor, yo contesté que quería ser caballo. O sea que fíjate, ya me lo preguntaba a una edad. Y yo, evidentemente, lo de caballo enseguida me di cuenta que iba a ser complicado. Iba a estar difícil. Iba a ser complicado. Y luego quizá esa presión de todos los días, de aquí qué vas a estudiar, pues luego yo me dediqué un poco más a estudiar menos y a vivir más. Digamos así, por decirlo de una forma. Por resumirlo fácil. Por resumirlo fácilmente. Y entonces, bueno, sí es verdad que en una época estaba un poco perdido, no sabía qué hacer, estaba como jugaba al rugby, se me daba bien el deporte, y después igual me acabo sacando el título y me presento a la INEF, que de aquella no era carrera universitaria. Era carrera universitaria, bueno, relativamente, eran 4 años, en fin. Pero en esto fue cuando os comenté que me fui a Plan y vi lo de capital forestal y decidí esto también. Y ya te digo, lo de los incendios, pues fue lo que me llevó un poco a pensar un poco en la sociología. La verdad es que yo me di cuenta al poco tiempo de estar allí que esto de los incendios aquí se miraba con mucha resignación. Yo llevaba aquí 4 o 5 años y es que podías hacer, yo no digo una porra, es que podías, no sé, decir cuáles eran las zonas primeras que iban a arder el año siguiente, más o menos. Y no te equivocabas. Y no te ibas a equivocar mucho. Entonces me pareció que ahí todo el mundo, que ahí había algún trasfondo, ahí había algo más que simplemente llamas, ahí había algún trasfondo. Y como sí tenía, verdad, el gusanillo de estudiar algo, porque, bueno, tiempo tenías, aunque tenías a veces jornadas muy duras de trabajo, otras no lo eran tanto, dije, bueno, pues yo creo que esto hay que estudiarlo desde un punto de vista un poco más social, ¿no? Y entonces me matriculé en la UNED y estudié sociología y luego, pues, ya he hecho más posgrados y estoy acabando un máster también en problemas sociales. Y bueno, también me formo mucho en incendios. A mí, la verdad que el fuego, porque luego hablaremos que es una cosa muy importante y diferenciar fuego e incendios, el fuego siempre me ha gustado. Y el tema de los incendios me parece, sinceramente, que es una labor que la Guardería Forestal ha hecho encomiable. Es el trabajo más importante que hacemos. Durante muchos años hemos sido los que hemos estado bregando con esto. Quizá no se nos reconozca hoy por hoy el trabajo que seguimos haciendo, pero fuego, incendios y guarda forestal van muy unidos. O sea que era la parte principal y yo creo que más importante de nuestro trabajo. Genial. Pues no sé si algo más de la parte de empleo o no, o nos pasamos ya con el tema. No, vamos ya con el tema que lo estoy deseando. Venga, pues me voy a meter la cabecera y vamos con el tema. Pues todos los años hay incendios, pero además todo el año hay incendios, no nos podemos olvidar de eso, y sobre todo si estamos hablando de Asturias, de Cantabria, de la mitad del tercio superior de España, ¿no? Y hoy, como ya estáis viendo, tenemos aquí una de las personas que más saben de lo que hay detrás de un incendio, pero no hablamos de carga de combustible, de carga de madera, no, hablamos de lo que realmente hay detrás de un incendio en todas estas zonas, que es la sociología, ¿no? La gente. Vamos a empezar con 2 preguntas, que una se contesta con un monosílabo y la segunda da para una tesis. No, da para muchas tesis. Vamos a empezar con la del monosílabo. ¿Se le pega fuego al monte? Sí. Y ahora la pregunta que da para... Vamos a conversar ¿por qué? Bueno, a ver, para empezar así de una forma tranquila y sencilla y luego ya iremos entre los tres entrando en harina. Básicamente se pega el fuego, al monte se le pega el fuego, digamos un poco por tradición, ¿eh? Digamos que todo lo que es la España cantábrica han sido zonas que han sido muy transformadas por el hombre desde muy antiguo. Tener en cuenta que estamos hablando del nombre antes del compañero, muy cerquita del lago Enón, en el valle, en la vega de Belville, haciendo estudios sobre carbono, se ha identificado restos de incendios provocados antrópicos de hace más de 2.500 años. Es decir, los asentamientos aquí en todo el noroeste, la roturación en un sitio donde la vegetación es exuberante y crece muy rápido, pues se ha hecho a base fundamentalmente de fuego, ¿no? De
del uso del fuego. Eso ha creado una tradición, una forma de ver, una forma de trabajar en la que los incendios, digamos, de regeneración de pasto es lo que originan un montón de incendios, en teoría, todos los años, año tras año, en la época, pues desde diciembre hasta finales de marzo o abril. Eso es entonces, este incendio... Es un poco, digamos, lo oficial o lo que ha sido un poco la historia de por qué aquí, en el noroeste de España, se ha quemado tanto. Entonces, este incendio histórico o esta tradición que dices está más ligada al tema pastos, al tema ganadería. Sí, y también las roturaciones del monte. Tener en cuenta que aquí, aunque, por ejemplo, en Asturias llamamos Asturias paraíso natural, conocéis el famoso eslogan, ¿no? Yo sobre los paraísos de cada uno no voy a entrar, el respeto que cada uno tenga el suyo. Pero en cuanto a natural, igual que toda España, pero no nos hagamos una idea, voy a hablar de Asturias concretamente, pero podría hablar igual de Galicia, de Cantabria o del resto de España, de natural tiene muy poco, porque aquí el tipo de economía que había, por llamarlo economía, que era de supervivencia, necesitaba un uso del terreno muy, muy extenso, muy intenso y muy extenso. Y todas esas roturaciones, todo ese mantenimiento se hacían a base de uso de fuego y también de uso de incendios, ¿vale? Entonces eso ha calado durante siglos y bueno, es algo que ahora sigue llevando, ¿no? O sea, es algo que sigue, digamos, un poco en la mente, en el marco mental de las zonas rurales de estas zonas del noroeste de España. Evidentemente, los incendios y el fuego van muy ligados a la uso y gestión que tenían o que se tiene del terreno, vamos. Has dicho 3 veces que te he preguntado fuego o incendio y me ha parecido escuchar también antes que nos decías que no es lo mismo. Sí, yo creo que eso es fundamental. Mira, y además eso también si lo pensamos un poquitín, como el fuego realmente se puede decir que fue la primera revolución energética humana, ¿no? Porque desde que aprendimos a usar el fuego y luego cuando más tarde aprendimos a ser capaces de hacerlo, de fabricarlo, ¿verdad? De ser capaces de provocarlo por nosotros mismos, no solamente de cazarlo o de aprovecharlo, cuando empezamos a utilizar el fuego, las cuevas se convierten en hogar. Una cueva ya no es solamente un sitio donde te refugias de otros animales o del frío o de la lluvia, tal, sino es que ya se convierte en un hogar porque hay un elemento que da calor, que te permite cocinar. Al no necesitar eso, fue un avance tremendo en nuestra evolución porque nos hizo comer mejor, relacionarnos, tener más tiempo para conversar, que eso también nos hizo mejorar nuestra forma de comunicación. Y entonces digamos que el fuego está ligado, yo creo que de una forma pegado a nosotros como homínidos, ¿no? Yo creo que en nuestra evolución como homínidos el fuego siempre ha estado presente. Entonces yo creo que el fuego es algo que va unido al hogar, a la persona, a nuestra comunidad, a nuestra forma de vivir y a cómo nos hemos desarrollado como especie, el fuego en sí. ¿Qué es un incendio? Yo creo que un incendio evidentemente es un fuego en un espacio determinado, puede ser urbano o rural, en este caso vamos a hablar de la zona rural o del monte, no deseado, ¿vale? No deseado. Es un incendio que es algo que puede provocar, igual que el fuego nos ha dado vida, nos puede dar, nos la puede quitar, o igual que el fuego nos da la capacidad de generar y de poder crear cultivos, mantener ganado y tal, también puede acabar con eso en un segundo. Entonces lo primero sería gestión del fuego, el fuego como uso, como un bien, como una herramienta y como una herramienta muy unida a nosotros, tener en cuenta que muchísimas fiestas y muchísimas labores cotidianas en nuestro mundo van unidas al fuego. Sin embargo, el incendio sería la cara mala, ¿no? Digamos que el fuego sería la cara buena, ¿no? De lo que es esta reacción química, que es el fuego, y los incendios serían la cara mala, ¿no? La devastación, el mal uso, la degradación, la severidad, los impactos, en fin, todo eso. Entonces, la pregunta de ¿se le pega fuego al monte? Es cierta, pero ¿se provocan incendios? No es tan cierta, porque cuando se convierte en incendio ya nadie quiere eso, ¿no? Bueno, se podría decir que no se buscan hacer incendios devastadores o no se buscaban, ¿eh? También hay que comprender que han pasado muchas cosas y ahora, digamos, que estamos un poco como con un sentimiento cristalizado en el tiempo en el que sabemos, o siempre se ha oído que el fuego es bueno para el monte,
pero lo que realmente no estamos ya en el espacio que estábamos hace, ya no te voy a hablar de 100 años, es que no estamos en el mismo escenario que hace 50 años, estamos en otro. Y entonces el problema es que estamos aplicando, digamos, no sé si decir técnicas, pero sí usos y costumbres del fuego ancestrales en un escenario que es completamente diferente. En un escenario de despoblación, en un escenario en el que la forma de quemar tampoco se ha transmitido por la prohibición que se hizo a partir de los años 50 con la creación del patrimonio forestal de Estado y todo esto. Entonces, digamos que hay un desencaje ahí, ¿no? Entonces, muchas veces ahora los incendios ya se provocan. Sí, se puede decir que es para generar pasto, pero lo que realmente se está generando es una degradación muy grande. En Asturias y concretamente en el noroeste español hay una desertificación enorme debido a la elevada concurrencia de incendios. Hay zonas que queman año tras año. Entonces, digamos que hoy por hoy, bueno, pues ya nos estamos saliendo un poco de la idea aquella del fuego benefactor y se ha convertido un poco en el fuego dañino y a veces un poco en el fuego vengativo. Entonces, por lo que estabas diciendo, realmente estos usos y costumbres que a lo mejor hace 50, 60 años tenían un objetivo, tenían una técnica, tenían todo eso que imbuía ese fuego para despejar, para esos usos, pero digamos que a día de hoy eso se ha perdido. Por lo que está diciendo, esas técnicas es lo que se ha perdido o es lo que está haciendo que sean esos incendios más que no favorezcan. Por supuesto, las técnicas o digamos la forma de gestionar el monte, esa no se ha transmitido de generación a generación desde los años 50 ahora no, porque ha habido una fractura. Pero es que tampoco el paisaje es diferente, porque tener en cuenta que el éxodo rural en España, soy aquí que es España Cantábrica, pues se fue hace 4 días, empezó a finales de los años 50, 60 y sobre todo en el 70. Fue cuando entonces los pueblos dejaron de... Aquí se necesita una mano de obra exhaustiva, se vivía en familias troncales, la troncalidad en la familia era muy importante, había 3 generaciones viviendo en una sola casa, cada uno tenía su papel, era todo muy patriarcal, y bueno, ya digo, el uso del terreno era tan enorme que desde tu casa hasta los puertos altos de montaña, por poner un ejemplo, desde mi casa en Cangas de Onís hasta arriba al lago Enol, todo el terreno estaba gestionado, tenía un uso y tenía una forma de quemar y de utilizarse muy determinada en una época determinada. Tener en cuenta que un incendio en aquellos años, en aquella época, podía acabar con los cultivos y la cosecha de un montón de pueblos. Un incendio y dejarlos en el hambre todo el resto del año. En el hambre o en la ruina. Por eso había un montón de figuras de comunidad, como eran las estaquerias, los yantares, tanto de esto se hacía porque las andechas se hacían cuando alguna familia tenía algún problema, se le había quemado una casa, se había quemado sus cultivos por lo que hubiera sido, o había un familiar enfermo, el principal, que no podía trabajar, todo el pueblo le ayudaba. Claro, estamos hablando de un uso tan enorme del territorio que era imposible que los incendios fueran muy grandes. Primero porque no interesaba y segundo porque no había mucho combustible. Todo se roturaba en el terreno. Aquí se sembraba cereal. Aquí ya nadie se acuerda, pero aquí se sembraba cereal de una calidad determinada, no tan bueno como se podía ser en Castilla, pero era fundamental. Porque aparte de eso estaba la propiedad de la tierra, que a veces había que pagarla de forma de foro, y uno de los pagos fundamentales era el vino y el trigo. Entonces, quiero decir, de aquello los incendios no eran muchos, porque llevaban a la ruina a la gente. Cuando esto se despuebla, se empiezan a abandonar las primeras fincas, las más altas, las que están más cerca de lo bravo, entendiendo lo bravo como el monte, más arriba, más cerrado. Más lejos del pueblo. Y lo manso es lo que ya tenemos más cerquita de las casas, los puertos, las quintanas, las llosas, que era donde se cultivaban los manzanos, se ponían los mejores cultivos, entender lo que es que estaba mejor ganado, en fin, estas cosas, ¿no? El monte se cultivaba, incluso los castaños se injertaban para comer, para recoger las castañas que eran fundamentales para la pervivencia de la gente, ¿no? Y entonces, al desaparecer todo eso, aparece un montón de combustible en una zona gestionada muy, muy profundamente, pero que ha desaparecido en poco tiempo. ¿Qué pasa? Que tú quemabas
tú quemabas hace unos cuantos años en un terreno de esos y el fuego, bueno, no había mucho combustible y no había mucha propagación. Hoy, con el abandono, todo eso está tomado, está reconquistado. Digamos que el monte ha reconquistado los territorios que ya no se usan y claro, tú prendes con una intención, pero al final no sabes qué va a acabar. Y tenemos eso, por eso y es una cosa tan... Fijaros, esto es importante, que yo aunque llevo aquí 34, 35 años, que puede parecer una eternidad, a nivel de gestión o de espacio natural es muy poco, ¿no? Sí. Pero yo cuando llegué a Asturias, un incendio de 10 hectáreas era enorme. Esa en la zona oriental, perdonad. En la zona oriental, que es un poco peculiar, no es como el occidente, que sí, es diferente, sí. Tiene cierta influencia mediterránea en el clima, ¿vale? Igual que Liébana, aquí no. Un incendio de 10-15 hectáreas era un incendio grande. Bueno, pues hoy ya tenemos incendios de más de 2.000 y 3.000 hectáreas. Quiero decir que esto ha cambiado en 30 años una barbaridad. O sea que ese es el gran problema. Entonces... que estamos con un cuadro mental del pasado en un espacio que nada tiene que ver. Y entonces, si ya no... Entonces, ahora, porque se le sigue pegando fuego al monte? ¿Por qué se le sigue pegando? Entonces, ¿por qué los ganaderos o quien lo haga sigue haciéndolo? Porque no creo que es porque... Quiero creer que no es porque quieran ver arder el monte. Creo. Bueno, en eso hay muchas... en eso habría que hablar mucho. En general no es que se quiera... es que hay un poco de todo. Tener en cuenta que a la vez que se ha perdido toda esa forma de vivir y tal, que os estaba comentando, ahora también habría que hablar qué entendemos por ganadero. Porque claro, ganadero es algo más que tener ganado. Ahora hay mucha gente que vive de otra... Bueno, pues son autónomos o trabajan en el régimen general, de lo que sea, pero tienen, igual que sus orígenes han sido ganaderos, y igual que su tiempo libre, pues le gusta tener algo de ganado. O jubilados, por ejemplo, prejubilados de la mina, o de CIDES y tal, gente que son de raíces profundamente rurales, que bueno, pues que tienen su ganado, mucho ganado. En Laguna, por ejemplo, en el centro de Asturias, mucho. Y ese tipo de personas hacen un uso del fuego bastante descuidado. Y tener en cuenta que el paradigma del individualismo que está instaurado en la sociedad occidental no es ajena en el campo. No pensemos que es que en el campo el individualismo no ha llegado. Ahora todo el mundo piensa un poco en sí, gestionar lo suyo, lo que importa, y ya está. Me interesa quemar esto, lo quemo. Que quería quemar media hectárea y acaban quemando 100, pues ¿qué le vamos a hacer? No quería eso, pero bueno, tampoco crea de más. A muchas personas no les crea demasiado el problema. Entonces son muchas situaciones complicadas detrás que hacen que realmente, bueno, y luego hay problemas ya como pues, gestión del lobo, pues que ya sabéis, los daños de lobo se soportan muy mal, también se están gestionando muy mal, en fin, y esto genera, aquí siempre en las zonas rurales siempre se ha dicho que cuando hay algún problema, cerilla el monte. ¿Por qué? Porque se piensan que, bueno, porque hace tiempo había repoblaciones. También hay que acordarse del patrimonio forestal del Estado, repobló de una forma excesiva. Llegó hasta plantar pinos a las puertas de las casas. Sí. Tener en cuenta que se hizo en el año 49, la plena dictadura, y entonces se plantaba sí o sí, que es algo que fue buena idea y que ha generado riqueza y que está muy bien, pero las formas fueron las que fueron y las formas han sido muy importantes. De hecho, la cultura forestal en el oriente de Asturias es casi inexistente después de más de 40 años de democracia, porque fueron muy profundas las heridas que aquí creó la repoblación masiva. Entonces, la venganza era, ¿problemas? Te quemo las repoblaciones. Hoy por hoy, ¿problemas con la administración? Pues quemo el monte. Al final, ¿quién se está perjudicando? Toda la sociedad, pero primero ellos, básicamente. Claro. Pero esa idea también perdura. Son muchas cosas mezcladas, pero sí, la venganza, y luego venganza entre ellos, también, entre propios ganaderos, pueblos, que si tú ganas entre lo mío y no, pues quemo y tal. El fuego, digamos, los incendios han sido utilizados bastante como venganza o como castigo o como represalia, tanto entre la administración como con ayuntamientos como con vecinos. Sí. Y eso sigue pasando. Y con este panorama, claro, que nos estás dibujando, que es muy complejo y que habrá montones de circunstancias que van a dar en incendios, ¿cómo se plantea la prevención?
Pues esa es la pregunta más importante que nos deberíamos hacer todos. Porque yo soy miembro de la Fundación Pau Costa, no sé si la conocéis, pero os cuento rápidamente. La Fundación Pau Costa se creó en el año 2000, en 2011 me parece que fue, a raíz del incendio de Horta de Sant Joan en Tarragona, que os acordáis que fallecieron 5 personas que se quedaron atrapadas por el fuego. Uno de ellos fue un analista jefe del Gral de Cataluña, Pau Costa. Y este hombre tenía mucha inquietud porque estaba viendo que realmente lo que había que invertir era, por 2 razones, la prevención, porque la prevención era lo fundamental. Y luego estaba viendo que él achacaba al impacto del cambio climático poco a poco y al abandono rural, evidentemente, y estas cosas. Estaba viendo que los incendios cada vez eran más intensos y más devastadores. Entonces estaban enfrentando a situaciones que eran muy complicadas, a fuegos con una intensidad desconocida. Y dijo, bueno, pues esto está pasando aquí, pero ya en California pasó hace tiempo y en Australia y está pasando tal. Entonces quiso crear una red internacional de intercambio de información para el manejo de este tipo de incendios. Este hombre, al fallecer en ese incendio, al verse atrapado junto con sus compañeros y morir, pues su compañero John Castelnau decidió fundar crear la fundación que lleva su nombre y seguir investigando lo que él quería, ¿no? Hoy por hoy es una fundación reconocida internacionalmente donde atesora muchísimo conocimiento y claro, nosotros ahí lo que procuramos y luchamos y lo queremos hacer ver es que lo fundamental es gestionar el terreno, hacer lo posible para que que en un terreno no haya tanto combustible, reducir el combustible para que cuando haya un incendio de verdad que no podamos controlar, porque cada vez hay más incendios fuera de capacidad de control, y eso es algo que tenemos que tener muy claro, y es algo muy serio, para que no se produzcan y no sean tan dañinos, como pasó en La Palma, como pasó en La Gomera, como está pasando en el Mediterráneo casi todos los años, como ha pasado en Portugal, está pasando en California, y como ha pasado en Suecia hace 2 veranos, es decir, o en Noruega, que cada vez está yendo más al norte. Tenemos que gestionar el entorno de otra forma. Y ahí es donde radica el quid de la cuestión, entender que hay que gastar en prevención. Y la prevención, hay una prevención directa, una prevención reactiva, que es cortafuegos, podemos tener más medios de extinción, podemos tener mejores pistas, podemos tener lo que queráis. Pero realmente es la proactiva, hay que trabajar con la gente, recuperar todo lo que se pueda, los usos y costumbres, mantener ganado, sobre todo ganado menor en el monte, que la presencia de ganado menor cada vez ha desaparecido prácticamente de casi Cuando toda hablamos España. de ganado menor, La cabra, nos referimos ¿no? a cabra, ¿no? Cabra y oveja, sí, fundamental. Esa rotación. Hay muchas comunidades cada vez más que están pagando a pastores y a gente para que mantengan determinadas zonas. Estudiar dónde se propagan bien dónde cuando llega un incendio a cierto punto se propaga, se dispara y a partir de ahí ya sabemos que es incontrolable. Evitar que nos llegue. Esa zona la llamaríamos zona estratégica de gestión o parcela estratégica de gestión. Y eso habría que gestionarlo todos los años y mantener, porque sabemos de sobra que si hay un incendio y llega a esa zona, adiós, no vamos a tener capacidad de controlarlo. Se conoce mucho, aparte que tenemos hoy simuladores muy buenos, y los simuladores, aunque fallen un poco, cada vez son mejores, el futuro lo leen mal. No lo leen al segundo, pero el pasado lo leen muy bien. Si tú le metes los datos de un incendio que tú has tenido, luego corriges un poquitín y sabes perfectamente metro a metro cuál ha sido la evolución y por qué ha sido y tal. Y estudiando así se puede hacer una prevención muy activa, muy proactiva, se puede hacer y sobre todo muy resolutiva. Yo creo que la mayoría del mundo forestal, del mundo de los incendios, estamos por esa línea. Lo vemos, pero no acaba de salir. Seguimos invirtiendo mucho en extinción y la prevención cada vez la prevención no está teniendo el protagonismo que debería tener. Y nosotros, yo creo que es el quid de la cuestión, es el futuro. O sea, no es el futuro, perdona, es el presente. Si no prevenimos bien, nos vamos a tener, como dice Marc Castelnau, vamos a estar llenos de montes sin memoria. Me recuerda esto que estás diciendo a un programa que tuvimos hace 3 o 4 programas hablando de lobo, curiosamente emblema también de Asturias, aunque no sé dónde más lobo hay de España, y Blanca Berzosa nos decía
algo que es prácticamente lo mismo que estar diciendo. En Lobo se está gastando mucho dinero en pagar daños cuando tendría que invertirse en prevenir daños. Trabajar con los ganaderos, trabajar con los mastines, o sea, que las ayudas no tienen que ir a poner la tirita, sino a prevenir el problema. Exactamente lo mismo que nos estás comentando tú. O sea, que el dinero no vaya a prevenir, no vaya a poner tiritas, sino a cortar el problema de raíz, ¿no? O a prevenir o a laminar los problemas de raíz para que no sean problemas tan grandes, ¿no? De los incendios. Sí, fundamental. Eso es que prácticamente es igual. Tiene una idiosincrasia muy parecida, ¿no? Es ambos problemas. Hay que trabajar mucho con la gente, hacerles ver que realmente quien se está haciendo un daño más directo. Entiendo que toda la sociedad pierde con los incendios, toda la sociedad pierde, pero los que primeros pierden son los que más viven de su entorno. Entonces, hay que trabajar mucho con eso y mucha pedagogía, mucha sociología, mucha paciencia, mucho diálogo, dialogar y hablar y dar responsabilidad, porque también hay que tener en cuenta que la gestión de los montes, sobre todo de utilidad pública, a la gente no se le ha dejado gestionar sus espacios. Entonces, si tú sientes que el espacio no es tuyo, sientes un extrañamiento hacia él y entonces los fuegos surgen como setas. Si a ti te dan la responsabilidad y te dejan también gestionar lo que ha sido tu entorno, no digo al 100%, pero sí de una gestión colegiada, tú te sientes protagonista a través de tu entorno, de que tienes importancia, de que tu forma de vida y tu forma de hacer es importante, ¿no? Porque realmente es lo más importante. Tú esa gente la empoderas en ese sentido y yo creo que es una de las mejores prevenciones que se podrían hacer. Aparte de luego de invertir de una forma que podría ser tan directamente determinar, ya no tanto en infraestructuras, sino también de invertir indirectamente en las personas que puedan trabajar en sus entornos, mantener un uso del monte que les sea rentable y que les haga pervivir allí, ¿no? Una pregunta, porque hablando de sociología del fuego, ¿no? De por qué la gente le pega fuego al monte, hay tres, o sea, normalmente pensamos en dos cosas. Los ganaderos y sí. Nos has dicho una segunda que para ti es súper importante, que es me cabreo con la administración y le pego fuego, que esa yo no la tenía tan presente. Y luego está una tercera que se escucha mucho, que es el tema de la especulación. Le pegan el fuego para construir, para plantar, para... ¿Crees que eso es así? ¿O en Asturias esa realidad es así? ¿O realmente tienen más peso las otras dos que la propia especulación urbanística? A ver, la especulación urbanística desde la última reforma de la Ley de Montes y de otras reformas de régimen local y otros no tiene casi sentido en este país. Eso ya se solucionó cuando se vieron los grandes incendios que se provocaron por eso. Más que grandes, llamativos incendios. ¿Por qué ha perdido esto justamente? Pues porque lo transformamos de forestal, ya no es forestal porque no tiene arbolado y ya nos es mucho más fácil llevarlo al urbanizado. Eso, con la nueva ley, incluso con la modificación tan famosa y criticada que es última que se hizo, no voy a decir el nombre de quién, pero que todos lo tenemos en mente. Todos nos acordamos. Sí, pues ya estamos. Incluso con ese retoque, realmente en España, ojalá todos los incendios vinieran por eso, porque sería muy fácil de solucionar. Realmente ese no es el cauce. Se sigue sin los incendios. Mira, vamos a ver, es que el problema, por eso digo, yo hablo siempre de la causa de las causas, porque el Ministerio, cuando tú investigas un incendio, tiene codificado las causas, las tiene codificadas. Tú tienes que poner, por ejemplo, el código 1 o el código 2, cuando es por... quema por pastores y ganaderos para favorecer la regeneración y nacimiento del pasto. Que ya es es una codificación que yo quitaría, porque creo que tiene dos elementos que no son buenos. Primero, porque a un colectivo le está incriminando, al colectivo ganadero. Y segundo, parece que está dando a entender que todos los fuegos generan pasto y no es así. Entonces, es hasta contradictorio. Pero bueno, tú cuando vas a un incendio no puedes poner lo que quieres, tienes que poner la codificación que viene del Ministerio. Entonces, por eso a veces las estadísticas salen un poco como salen. Y el código 1 y el código 2, el código 1 es el de en vez de para crear pasto, es que quemas matorral en el monte, se te escapa y eso se va al monte y tal, ¿no? Vale, muy bien. El código 1 y el código 2 es el que mayor es, son los mayores protagonistas de aquí del norte.
pero se están utilizando un poco como cajón desastre, porque hay nuevas situaciones que no encajan excesivamente bien ahí, pero no sabe dónde ponerlas, porque todavía hay codificaciones como el de la magia negra o incendios provocados por ritos relacionados con la magia negra, digo, directamente. Entiendo que, hombre, eso ya debería desaparecer, porque realmente yo sé de alguno que ha pasado, pero lo sé porque yo me comunico con otros investigadores de España y sé que históricamente ha habido algunos, pero eso ya tendría que desaparecer y habría que quizá modificar para que estudiemos realmente el perfil de los incendios en España. Hay que cambiar esa codificación. Es muy importante, yo lo he dicho muchas veces, pero parece ser que el Ministerio no lo ve muy importante. Pero eso es fundamental. Y luego, insisto, reconocer que lo que dice es ganaderos, pastores y ganaderos en un mundo en el que prácticamente no quedan pastores y quedan muy pocos ganaderos. Ojo, eso es muy importante. Efectivamente. Eso es muy importante. Oye, y hablando de esto que estábamos diciendo, metiéndonos en lo que es el propio incendio, ¿no? Que muchas veces pues nos pensamos, ya has mencionado el cambio climático, has mencionado el combustible, que hay más en el monte, y cómo se conjuga este intento de gestionar o de lidiar con eso y también con el valor del bosque como un ecosistema, como el valor de la fauna para que los problemas que puede tener, porque también tiene que ser un equilibrio delicado. El equilibrio es delicado sobre todo ahora, porque todo está desvirtuado, porque los ganaderos no son los ganaderos que había, los pastores no quedan, que son la figura más emblemática que yo creo que tendría que volver. Y luego digamos que también la propia fauna que siempre ha estado rodeando los núcleos rurales también está un poco pues disparada. Yo vivo aquí en Cangallonís y hace un mes y medio el lobo mató 4 ovejas aquí a 500 metros de mi casa. Los jabalíes vienen a ozar aquí, y en estas épocas de confinamiento es curioso cómo la fauna se está acercando cada vez más cualquier día. Entonces, bueno, eso también se percibe muy negativamente en los pueblos, ¿no? Aunque ya no causen tantos daños porque ya no hay esas huertas, ni esas quitanas, ni esas pumaradas, eso ya no existe. Aún así se tiene la visión de que eso es algo dañino, salvaje o algo que tal. ¿Cómo conjugamos eso? Hombre, yo creo que eso es muy complicado, pero no es imposible, porque de hecho se conjuga. De hecho, aquí el lobo está y ha venido para quedarse. Y habrá que hacer controles, pero va a estar allí. Con la demás fauna, lo mismo. Aquí lo que quizá habría que sobre todo fomentar es saber que del monte se pueden sacar muchos más recursos que lo que se están sacando ahora. Y no me refiero solo a las repoblaciones, que también. Aquí el eucalipto y el pino da dinero, pero también la madera del país lo podría dar, pero también las castañas podrían dar dinero. La micología, o sea, la recogida de setas, más que la micología, la micofagia podía dar mucho de comer, podía dar mucho de comer aquí, y es algo que no, quizá por el tipo de propiedad, que la mayoría de montes son pequeños propietarios y tal, pero bueno, eso no son problemas, se hacen cooperativas o lo que sea. Es decir, en Zamora están recogiendo cantarelus y se los están pagando, los están vendiendo a Francia por 4 euros. Cuando aquí hay años que el bosque está naranja de cantarelus y se pierden todos, porque encima esta zona no se distinguen por ser, aunque cada vez la gente coge más setas, no hay mucha cultura. La cultura del noroeste español no es, digamos, muy micológica, ¿no? Muy micófaga, tiene una visión negativa hacia el fuego. Entonces, digo, ¿por qué? Si esto deberíamos trabajar ahí, deberíamos fomentar que realmente se puede vivir en el entorno rural de otras cosas. La miel, por ejemplo, es un producto muy cotizado aquí en ciertas zonas de Asturias, que se debería fomentar más, se cuidaría más el monte. Eso yo creo que la cosa tiene que ir por ahí. Y de hecho, cada vez hay más movimientos en ese sentido. Lo que podemos llamar soberanía alimentaria, el neoruralismo sobre todo con gente que su padre o sus abuelos fueron ganaderos, ellos se dedicaron a otra cosa y ahora están volviendo a coger las propiedades de la familia y las están gestionando en ecológico, en tal. Eso es algo que digamos que es muy poquitín, pero en Asturias cada vez está cogiendo más fuerza, se mueven bien. Yo tengo mucha esperanza en en ese futuro, en ese tipo de personas, en este tipo de mirada y de gestión, yo tengo mucha esperanza. Ojalá. Pues bueno, y otra cosa importante que no se me escape, que eso es fundamental. Claro, esto no se hace en un día, Esto no se hace en un día y tenemos que tener, a la administración también tiene que volcarse mucho en eso, tiene que saber verlo
Y luego, ¿qué podemos hacer el mundo? ¿Qué podemos hacer los demás? Los que no somos ganaderos, los que no somos tal, los que vivimos de otra cosa. Implicarnos, comercio de cercanía, invertir más y comprar más productos que hagamos saber que en vez de comprar el queso de una conocida marca, digamos industrial, si estamos comprando al quesero que tenemos a 500 metros o a 2 kilómetros, lo que estamos es gestionando paisaje, gestionando riqueza y gestionando que la gente esté viviendo donde quiere vivir. Porque hay mucha gente que quiere vivir de aquí en la zona rural y se tiene que ir, y sobre todo hay gente que quiere retornar. Entonces, es muy consciente. Nosotros como consumidores tenemos un poder muy importante y si somos solidarios con esto. Es muy importante. Pues genial, me ha encantado. Pues yo creo que es una forma genial, ¿no?, de acabar el programa. Nos queda pendiente en otro programa o en otro formato o otra vez que vengas que nos cuentes cómo se investiga un incendio. Pero creo que eso, como ya llevamos casi una hora, creo que eso lo vamos a dejar para otro día porque eso nos puede llevar otra hora de programa. Y me parece un tema también súper interesante, pero que creo que eso, si los oyentes les interesan, lo dejamos para otro momento, si te parece, Javier, y acabamos aquí, porque es que esta forma de cerrar recomendando que consumamos local, que consumamos, que volvamos o que gestionemos el monte con esos usos tradicionales, me parece una forma tan bonita de acabar el programa o acabar esta sección, que creo que no... que lo otro lo vamos a dejar para después. No sé qué os parece a vosotros. Pues a mí personalmente me parece bien y yo encantado de hablar de la investigación, que da para mucho y es muy interesante. A mí me llamaban Grison en el parque de bomberos, a los de la brigada me llamaban los Grison. Luego no tenemos mucho que ver con los Grison, mucho menos con Horacio, pero sí hay que tener en cuenta que es interesante, porque puede hacer ver muchas cosas que tenemos una idea un poco equivocada. La investigación de incendios es muy interesante porque ves muchas cosas. Pues mira, genial. Cuando queráis sin ningún problema. Aquí lo dejamos y que la gente que es soberana y que nos pida si quieren un programa de cómo se investiga un incendio y te volveremos a llamar. Pues llegamos Pues yo encantado, genial, Javier, yo que soy asturiano y que todo lo que estás contando me suena, me recuerda a mi abuela y esto me encanta. Bueno, nada, pues yo me alegro de que os haya gustado. Espero que la gente por lo menos se quede con dos o tres ideas básicas, y ya de paso recordar a vosotros, a todo el mundo, a los oyentes, que si no ha visto la película de O que arde, que la vea, por favor. Una película que es gallega, que se llama O que arde, o Lo que arde, que fue nominada como también a los Goya, no sé qué aspecto, así, a la mejor actriz secundaria. Y bueno, me gustaría que la gente la mirara porque creo que retrata muy bien el espíritu de lo que yo he querido transmitir hoy. Pues nos lo apuntamos y le dejamos en las notas del programa para que... programa lo dejamos. Sí, para que la gente lo pueda ver. Pues un placer tenerte aquí. Antes, como siempre decimos, antes de despedirnos a todos los invitados, ¿tienes redes sociales, algún blog, algún sitio donde seguirte o hay que ir a Llanes a seguirte? No tengo. Yo estoy en Facebook porque sobre todo por temas profesionales, me relaciono con muchísima gente del mundo de los incendios a través de Facebook. Digamos, son grupos más profesionales. Me han dicho muchas veces que por qué no creo Twitter y estas cosas, pero yo es que sinceramente no me veo. Será ya por la edad, que soy de otra época y luego además la forma de es complicado, sí. De trabajar o yo creo que la forma de comunicarte en Twitter yo no sería efectivo. No sería efectivo, la verdad, no. Pues nada, pues otro día que te traigamos al programa y así, genial. Y me sigas contando cosas. Pues, muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Venga, que vaya todo bien a todos y a todas, venga. Y seguimos con nuestra sección de recomendaciones, que nos viene gracias a GeoInnova, la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. Y que cada semana nos habla de un par de recursos muy útiles para la gente que nos dedicamos a esto del medio ambiente. Y hoy está con nosotros otra vez Patricio Soriano, que ya le conocéis de SIG de Letras, que es desarrollador web y geógrafo, y por supuesto profesor en GeoInnova. Muy buenas, Patricio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues, ¿qué dos herramientas, qué herramientas nos traen? Bueno, vamos a empezar por una y después vamos con la otra, pero... Bueno, mira, traigo una herramienta y un recurso online que creo que puede ser también de bastante interés. Mira, si queréis os comento en principio la herramienta. Venga. Se llama Color Brewer y es una herramienta online que permite pues obtener en combinaciones de colores pensando en la generación de mapas o otro tipo de diseño gráfico. No todos tenemos la habilidad de controlar a nivel gráfico y semiológico lo que es una buena representación, y gracias a este tipo de herramientas pues son de gran ayuda. Entonces, para, por ejemplo, mapas de tipo temático, los que hay que definir pues la indicación de valores clasificados en clase, hacerlo por clase, o incluso permitir qué características hay a hacer, si es una gama vinculada con representaciones secuenciales, divergentes, y luego también una cosa muy interesante que te permite también, por ejemplo, crear gamas de colores para cartografía o mapas orientados para personas daltónicas. Creo que puede ser bastante interesante echarle un ojo. No es la primera vez que me encuentro un mapa que soy incapaz de saber de qué color es el de la pues leyenda. Mira, sí. ¿Qué dices tú? ¿Cuál será de estos tres que son tan parecidos? Vete tú a saber. Pues nada. ¿De estos tres verdes? ¿De estos tres verdes iguales? ¿Cuál la dan referencia, no? Claro, es que te puedes sacar un gran trabajo haciendo un análisis y tal, y una representación gráfica, o sea, respetando, ya entrando un poco en estos temas de semiología gráfica y una buena representación de una gama de colores que tenga las clases suficientes y que el ojo sepa interpretarlo. O sea que, bueno, claro, pues, gracias a tener estas herramientas podemos mejorar mucho lo que es el resultado de un trabajo o la presentación de un trabajo. Que no es necesario pintar todos los bosques de verde, que sí que pintar unos de azul, otros de amarillo, otros de rojo y otros de amarillo, de naranja, no pasa nada. Que eso me lo he encontrado, es decir, lo que dicen, no. Pero, ¿por qué solo han utilizado el verde? En serio, que utilicen otros 10 tonos de verde. No. Pues con esto seguramente, bueno, alguna ayuda tenemos. Yo lo uso, yo lo uso. Como el nombre es un poco así, Color Brewer con W, Ajá, lo dejamos en las notas del programa. Vale, perfecto, sí, mejor. ¿Y la siguiente herramienta o recurso? Pues mira, el siguiente recurso me parece muy interesante, sobre todo por la escala de datos que tienen, ¿no? Es una página que se llama Protected Planet, en la cual se puede consultar y descargar límites de espacios naturales a escala mundial. Es una página que está gestionada por el Centro de Vigilancia de la Conservación del Medio Ambiente de las Naciones Unidas y también por la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Entonces, además de que tiene un diseño muy, muy atractivo, cómo representa, cómo se accede, tiene una cantidad de información grandísima y se puede descargar en un formato propio para poder trabajar y manejarlo en cualquier proyecto o en cualquier herramienta que maneje datos cartográficos. Qué bueno. Y bueno, la verdad es que está, sobre todo lo interesante es la escala, ¿no? La escala de trabajo. Porque sí. Muy bien. A nivel mundial es que estos datos, es que a mí siempre me alucinan estas cosas, cómo se ponen de acuerdo tanta gente para hacer una cosa tan buena, es como... Sí, además de la escala también, como te digo, la calidad del dato que tiene y la representación es muy, muy alta. Está muy bien. Que no es fácil a veces, ¿eh? No, que va. Pues genial, oye, pues muchísimas gracias, Patricio. Muchísimas gracias. A vosotros. Venga, hasta la próxima, Patricio. Venga, estupendo. Recordar que esta sección ha sido patrocinada por GeoInnova, la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente, y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Pues vamos ya con los oyentes, no. Vamos ya con el networking, con la agenda, que el programa se nos está quedando largo. Es que lo que va después de la publicidad de la patrocinado son los oyentes, ¿no? Entonces pues ya el cuerpo me ha pedido... Bueno, vamos con un poco de networking, ¿vale? Ya sabéis, ya os dijimos el programa pasado, una página muy chula que se llama eventociencia.es. Tenéis montones de eventos, claro, ahora son todos online, pero aprovechar porque hay gente y cosas muy, muy chulas. Y además os quiero recomendar del 4 al 6 de mayo la 6ª Conferencia Internacional de Aves Marinas en Twitter.
siguiendo la cuenta Sea Birders, lo estoy diciendo en castellano, Sea Birders, ahí podéis estar al tanto. Y luego tenemos un evento muy chulo el 14 de mayo, ¿vale? Que vamos a estar, tú y yo, vamos a estar Juan y yo, hablando de podcasting con la web de brutal.org.es. Muy ya, interesante. Que nos sigan en redes, que ya daremos más detalles, que no tenemos todos los detalles todavía, pero ya daremos más detalles de ese curso de podcasting. Y si no, que sigan a la red, al Instagram de Brutal, que también lo va a poner ella. Brutal_blog. Eso es, en Instagram. Y luego nada, el último, venga, del 27 al 29 de mayo, el primer, voy a decirlo en inglés, venga, el First World Bat Twitter Conference, ¿vale? Con el hashtag WBTC, lo podéis seguir, de temas de bat, murciélagos. Muy interesante. ¿De murciélagos? Eso es. ¿Y qué recomendamos? Pues mira, yo voy a recomendar un vídeo de YouTube. Me voy a salir de mi línea de recomendar podcast y voy a recomendar un libro de YouTube. Que es 4 malas razones por las que hacer un doctorado. Es un vídeo de YouTube de nuestra compañera de Podcastidae, Clara García, Cerebrotes en YouTube, y la seguís, y es muy interesante. ¿Y tú, Juan, qué nos recomiendas? Pues yo tenía una cosa para recomendaros en mente, pero la voy a cambiar para insistir en recomendar O que arde, que es lo que nos ha recomendado Javier. Yo no la he visto y me he quedado con todas las ganas. Sí, entonces voy a insistir en la recomendación que nos ha hecho Javier, O que arde, porque va del tema que hemos hablado hoy y porque me da a mí, y eso que no soy yo muy cinéfilo, que va a estar muy chulo. Yo creo que sí. Sí, bueno, y ya que hablamos de cine y de cine, pues oye, os recomiendo el podcast de nuestros compañeros de Podcastidae, Ciencia, Cine y Podcast, que no sé si lo hemos recomendado o no, que sale, si nos estáis escuchando hoy, ahora sale esta tarde el segundo programa, y si nos estáis escuchando en cualquier otro momento, pues buscar que ya habrá por lo menos 2 programas. Pues muy bien. Pues nos vamos ya. Venga, vámonos. Venga, pues nos vamos. Recuerda que puedes escucharnos en iVoox, Spreaker, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Oye, si estás en Apple Podcast, déjanos una valoración, que nos hace mucha gracia y si no, nos da mucha ilusión. Y si nos valoras ya, ni te cuento. Pero bueno, si nos deja una valoración ahí, un comentario, los decimos en el programa, ¿no? Quien nos deja un comentario, los decimos. Venga, aquí, vale. Si te parece. Venga, nos arriesgamos. Nos arriesgamos a que pongan... Lo que pongan lo vamos a decir aquí. En Apple Podcast, venga, escribirnos algo. Pues nada, os esperamos el martes que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en trabajaenmedioambiente.com y en nuestras redes sociales. Nos escuchamos. Adiós.